Nosotros, como otras instituciones, ya nos cuestionábamos un modelo de cultura tal vez demasiado extractivo, un modelo de cultura centrado meramente o muy centrado en las industrias culturales, y ahora es justamente el momento de replantear ese modelo de producción cultural que se ha visto que se puede quedar paralizado completamente. Parece ser que el año que viene, los próximos años, el museo recibirá también fondos europeos, y un poco la idea de esos fondos europeos es que nos ayuden a replantear, ya digo, un modelo de producción cultural que como mínimo no era demasiado sostenible. Yo creo que hay que tener en cuenta, yo diría, tres elementos que son centrales. Uno, que tal vez planteamos los modelos de producción cultural muy centrados en instituciones aisladas, cuando trabajamos claramente en un ecosistema donde una institución más grande como el Reina o Prado, digamos que tienen quizás una facilidad mayor de obtener recursos privados, patrocinios, empresas que colaboran, y otras instituciones más pequeñas que no las tienen. Y yo creo que habría que tenerlo todo en cuenta, y a la hora de, digamos, de repartir recursos, considerar que nadie puede vivir solo, que en el ecosistema es tan importante el más pequeño como el más grande. Todos ten en cuenta que hay un elemento que va a ser central en los próximos años, que es el de solidaridad. Lo digital va a estar, pero no como sustituto, va a ser otro mundo. Y ahí esa es una de las áreas que queremos desarrollar, que estamos desarrollando. Ahora, la semana pasada, presentamos un nuevo desarrollo del site Guernica, y es un desarrollo que no sustituye, faltaría más, vaya a quitar o sustituir el Guernica, pero es algo que solo podría desarrollarse, son los viajes del Guernica, y es un proyecto que, digamos, sería muy difícil, incluso en un formato expositivo, sería muy difícil que se pueda desarrollar. Y este elemento digital ampliado es algo en el cual vamos a trabajar. Es algo situado, que quiere decir que habla desde un lugar determinado, en este caso es un museo que está en el barrio de Lavapiés, que tiene unas connotaciones muy concretas, y esto quiere decir una institución más próxima, pero situado significa también que quien recibe los enunciados, quien recibe un determinado número de mensajes, está en un contexto concreto que es distinto del nuestro. Y por tanto, situado y conectado, va paralelo, y son ámbitos que querríamos desarrollar. Que las historias las escriben los que tienen un territorio, y los que no la tienen parece que nunca han tenido acceso ni derecho a escribirla, y no debemos de olvidar que no tener territorio es una condición contemporánea de una gran parte de la humanidad, y no debemos de olvidar que el exilio es una parte central de nuestra historia moderna. Incluso diría más, teniendo en cuenta la importancia que para nosotros tiene Latinoamérica. No se puede entender Latinoamérica sin entender el papel que los exiliados españoles, véase Buñuel, véase Alberti, véase tanta gente, tuvieron en Argentina, en México, en diversos lugares. El trabajo capilar con otras redes, que de algún modo se hacían con más voluntarismo que otra cosa, gracias también, digamos, a los fondos europeos, se va a poder consolidar. Importante, y es algo importante porque favorece formas distintas de institucionalidad, y eso en una época de cambio, en un museo de arte moderno y contemporáneo, el que, digamos, cuestionemos nuestros propios principios es absolutamente necesario. Hay algo que es importante, que es, digamos, contribuir a un sector que es muy frágil, que es el sector artístico, en nuestro caso español. Ahí vamos a intentar también trabajar en dos líneas. Por un lado, favorecer la producción de obra, que creo que es más importante que nunca, y luego trabajar en residencias, de modo que se pueda hacer, digamos, este trabajo más a largo plazo, residencias digamos, de tipo
de crítica, de historia, pero también artística. Actividades públicas, que fue un área que no existía, existía un departamento de educación, pero no existía un departamento de actividades públicas con todo lo amplio que significa, que es trabajo en redes, el museo situado, el centro de estudios, teatralidades expandidas. La idea es, está ya, digamos, conceptualmente el trabajo que se ha hecho en estos últimos años por parte de Ana Longoni y un equipo que se ha ido conformando, creo que está ahí. Simplemente sigue siendo frágil, digamos, está afianzado a nivel intelectual, pero realmente hay que consolidarlo a nivel institucional, y ese sería el gran reto, y, como decía, además, consolidarlo a nivel de trabajo en redes. Eso es algo que vamos a continuar, y es uno de los grandes puntos que tenemos, y es uno de los puntos que presentamos también en las peticiones de ayuda a Europa, y es clave. Primero, porque genera también una comunidad alrededor del museo, una comunidad de gente que puede tener agencia, que cuestiona a la propia institución, y que además permite que el museo llegue a más gente. En unos años el museo volverá a tener los mismos visitantes, pero sí que nos gustaría cambiar, digamos, los hábitos, la experiencia de la exposición. Marco Baravale hacía unos meses mencionaba que se debía de cambiar, transformar la idea de visitar la exposición por la idea de habitar una exposición, en el sentido que el ver una exposición tenga un tiempo más lento, que permita múltiples visitas, que permita, digamos, una experiencia tal vez más íntima. No hay un Reina Sofía, sino que ha habido muchos, tantos como personas, digamos, han estado trabajando. La suma de todo ello, y yo siempre he dicho que era algo que le había salido bien al país, creo que es muy importante. En primer lugar, no se puede entender la historia de este país sin el Reina Sofía. Hay exposiciones que han generado grandes debates que de algún modo conforman el modo en el cual se ha entendido el arte contemporáneo, moderno y contemporáneo en este país. Destacaría dos aspectos, digamos, de estos 30 años, dos aspectos 30 más 1, diría, que son importantes. En primer lugar, el poder ser, digamos, tal vez dentro de las grandes instituciones, una institución que, más que intentar representar una historia, una única historia, es un lugar de encuentro, un lugar donde diversos relatos antagonizan entre ellos, y que, por tanto, ese lugar de encuentro tal vez tenga más sentido en una época del sur global, en una época donde haya, digamos, estas grandes narraciones de la modernidad han dejado de tener sentido. Creo que ahí el Reina tiene un papel importante. Y luego hay otro papel que creo que es importante, es no solo el Reina, sino todo lo que se ha generado alrededor del Reina, a nivel de redes, véase la red de conceptualismos del sur, que creo que es muy importante en muchos de sus planteamientos, véase la propia internacional, véase el Instituto de la Imaginación Radical, etcétera. Y creo que estos dos aspectos de algún modo hacen del Reina Sofía algo tal vez único entre las grandes instituciones. En la nueva presentación de la colección que abriremos en otoño del año que viene, habrá una planta entera donde se mostrarán, digamos, el trabajo que se ha ido haciendo con diversos agentes en relación a Latinoamérica, en concreto a ciertos ámbitos del arte, de las prácticas artísticas latinoamericanas, especialmente las que tienen que ver con el momento desde las dictaduras, desde mediados de los 70 hasta la actualidad. Ese es un aspecto que va a ser muy importante. Otro aspecto, obviamente, tiene que ver con el exilio, con digamos, estos relatos de los que no han tenido país, pero, por supuesto, todo el trabajo con redes, todo el trabajo
con diversos colectivos van a estar ahí presentes. Vamos a empezar a abrirnos a trabajar bastante con el Mediterráneo. En concreto, el año que viene hay un proyecto que se titula Trilogía Marroquí, que creo que puede ser bastante novedoso, sorprendente. Por tanto, este trabajo, digamos, con áreas que van más allá de Europa, de Estados Unidos, va a estar no solo presente con el gran, digamos, el gran ámbito latinoamericano, sino se van a expandir a otras áreas como Mediterráneo y Asia. Y por supuesto la pandemia, por supuesto, vaya, si hoy me hicieran la encuesta, iba a estar, y además seguramente no iba a estar solo en el primero del top 10, el primero, segundo y tercero, seguramente, porque sin duda las cosas van a ser o deberían de ser, porque la capacidad del ser humano de cometer los mismos errores es también bastante grande, pero seguramente va a ser algo que va a cambiar nuestras formas de relacionarnos con los demás, nuestra forma de entender el mundo, y hay aspectos que son clarísimos: la relación con otras especies, la relación con la biosfera. O cambiamos nuestra relación o vamos condenados claramente a una sexta extinción. Por otro lado, la solidaridad. Creo que esto va a ser también central. Solidaridad que tiene que ver con un mundo de afectos, un mundo de cuidados. Y en tercer lugar, el tiempo, el recuperar un tiempo que de algún modo se nos había sustraído. Para mí, esos tres cambios van a ser esenciales después del COVID-19.